O sea, veía la vida de otra manera y yo era la oveja negra. O sea, yo era como que, ay, no te vayas a juntar con Luis porque después no vaya a ser que ya quieras dejar la universidad. Ay, no te vayas a juntar con Luis que después no vaya a ser que estés poniendo tu tiendita, tu bodeguita en la esquina. Ay, no, eso porque te va a lavar la cabeza, ¿no? Y yo era la oveja negra en mi entorno. Mira, yo siento que hoy en día todo lo que puedas estudiar y mientras más versátil seas es un plus. Eso, en la mayoría de mi generación, no era un concepto claro. Pero yo siento que el miedo lo tenemos todos y para todo, ¿no? Y que el miedo tiene dos cosas bien importantes en el ser humano. O te paraliza o te impulsa. Son las únicas dos cosas que yo le he entendido al miedo. En la mayoría de veces, en la corta experiencia que tengo como emprendedor, a mí el miedo me ha impulsado. Siempre, casi siempre me ha impulsado. Pero también he sentido que es estar paralizado por el miedo. Hola, somos Cruce de Generaciones y este es nuestro primer capítulo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli y ella es Andrea. Bueno, primero comenzar explicándoles por qué el nombre de nuestro podcast. En realidad es para dar a entender o dar a conocer los diferentes pensamientos que tenemos dos generaciones distintas. Nuestra generación, que es la generación Z, y la generación millennial, o incluso otras generaciones. En realidad, ese es el motivo y el principal objetivo de este podcast. Bueno, ¿y qué mejor para que nos explique más o menos la idea de cómo es el emprendimiento que nuestro querido CEO de nuestra agencia de marketing, G Creative? Luigi Lost. Bueno, Luigi, bienvenido al podcast, nuestro primer capítulo. ¿Cómo estás? Primero, bueno, es una alegría tenerte aquí, en realidad. Y qué más alegría que comenzar el podcast contigo, que eres nuestro propio CEO. Es súper chévere. Entonces... Bueno, ok, vamos a empezar primero diciendo cómo te sientes de estar con tus preferidas, con las chicas preferidas de la agencia. Ok. Bueno, en realidad me parece bien chévere la iniciativa. La verdad la venimos pensando hace tiempo y por X cosas le hemos estado programando y no se daban las cosas. Y estoy contento porque sé que este podcast, esta información, y no solo la de este capítulo, sino los que vienen, va a ayudar mucho a las personas que estén interesadas en saber de emprendimiento, de marketing, de ventas, de crecimiento personal y un montón de cosas que venimos tocando nosotros. Y en el interín nos hemos dado cuenta la manera distinta que tenemos de pensar, como dice Andrea, ¿no? O sea, somos dos generaciones que, si bien es cierto, están muy pegadas, pero somos dos generaciones que reaccionamos distinto a todo, ¿no? Y creo que esa audiencia que estamos buscando es esa audiencia que está encontrando su propósito, está queriendo ver qué hacer o si lo que está haciendo está bien o de repente tiene que afinar algo, y ahí es donde entramos a tallar nosotros, ¿no? Entonces, súper contento y espero que esto le sume a mucha gente. Gracias, Luis. Bueno, para comenzar, nos gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te motivó a emprender? Bueno, en realidad es una pregunta bastante fuerte, porque yo creo que hasta hace pocos años, yo tengo muchos años como emprendedor. Mi primer emprendimiento fue cuando tenía 21 años. O 20 años, pero por ahí. Traje unas cosas de China, empecé a venderlas, todo chévere. Pero hasta hace poquito me di cuenta que mi enfoque, mi motivación de emprendimiento estaba errada, ¿no? Les explico por qué. Siempre pensé que uno emprendía por ser libre, que uno emprendía por manejar sus tiempos, ¿no? Y incluso hasta a veces por mala información que me llegó de repente en una edad determinada, hasta uno emprendía por hacerse millonario, por ejemplo, ¿no? Que es algo que siempre pensaba. Hoy en día, con mucha más experiencia, voy a cumplir 33 años, yo me doy cuenta que mi motivación de emprender no tiene nada que ver con eso. Cuando tú eres emprendedor te das cuenta que te falta un jefe para que te ordene,
Por ejemplo, cuando tú eres emprendedor te das cuenta que si amas lo que haces, no es necesario ser millonario. Es necesario solamente estar rodeado de personas chéveres, como por ejemplo nos pasa con ustedes, el trabajo que haces con pasión y tratando de verdad de agregarle valor a las personas, de repente hasta te suma más que ser millonario, ¿no? Yo creo que la principal motivación que tengo de ser emprendedor o de escoger este camino es que, número uno, estoy haciendo lo que me apasiona. Y de repente, si seguiría trabajando en el banco, porque yo trabajé años en el Banco Continental, de repente estaría ganando un buen sueldo, teniendo unas buenas utilidades, como les he contado, pero de pronto aburrido o estresado o cansado de atender tanta gente con mal humor, por ejemplo, ¿no? Y una de las motivaciones que tengo es esa, ¿no? Una segunda motivación que tengo, y ahí es donde viene el cruce generacional, porque ustedes como que están saliendo a la vida, ¿no? A entender, y yo ya tengo una motivación que a ustedes les falta años quizás para tenerla, que la segunda motivación muy importante que tengo es que tengo mi hijo, que ustedes conocen y que viene a la agencia casi todos los días, y esa es una motivación bien grande, porque si yo siguiera trabajando en el banco, yo no podría ver a mi hijo, a no ser en las noches y eso, ¿no? Si es que lo encuentro dormido. Y de repente lo tengo que ver en la mañanita a la hora del desayuno y unos minutos. Sin embargo, el ser emprendedor me da esas chances de tener tiempo con él, de estar con él y dedicarle ciertas cosas que trabajando de repente no lo hubiera podido tener, ¿no? Entonces, creo que respondí la primera pregunta. Claro, si bien es cierto, en realidad nosotros como otra generación pensamos que tal vez el emprender es, como lo decías tú, liberar, de alguna forma tener libertad, solvencia económica y todo, pero no tomamos en cuenta que hay muchos factores que tal vez son difíciles, ¿no? Entonces, de procesar y que necesitamos el apoyo de más personas. Entonces, que tú nos digas eso es súper importante porque así también nosotros como una generación actual caemos en cuenta de esas cosas. Por supuesto, mira, yo siento que mucho antes, cuando tenía otra manera de pensar, yo tenía una bandera, o sea, la bandera del emprendimiento bien arraigada, bien impresa. O sea, si yo que en algún momento me he excedido con el tema de la información, si yo me cruzaba contigo y tú me decías, oye, yo estoy trabajando acá, me siento bien, quiero escalar, quiero hacer eso, yo te iba a decir, puta, púdrete en tu cubículo toda tu vida, porque si no eres emprendedor no existes. Hoy en día pienso diferente. Hoy en día sé que emprender no es para todos. Incluso en algún momento me he cuestionado, oye, de repente viviría mejor si no hubiera sido emprendedor hablando económicamente o qué sé yo, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente. Antes sí tenía muy apasionada esa idea de que si no eres emprendedor no vas a ser feliz, ¿no? Hoy día yo entiendo que no todos son para el emprendimiento y que tienes que tener, no sé, mucho coraje, muchos huevos para poder emprender porque es mucho más difícil que trabajar en algo que te gusta. Es mucho más difícil. Yo creo que en ese tema que dices que no todos son felices teniendo un trabajo, siento que es verdad, pero también porque creo que lo que nosotros más destacamos en nuestra agencia y todo, en que tú nos has hecho saber y nos has mostrado, es que siempre, a pesar de que hayan altos y bajos, y más bajos de repente que altos, siempre nos has enseñado a mostrarnos tal cual y seguir y seguir y seguir. Entonces yo creo que parte de emprender también es como que tener esos valores, ¿no? O sea, tener fuerza, estar unidos como que en familia, y eso también es como que es un valor muy bueno, importante que en un emprendimiento siempre debe haber. Y eso es lo que también nos has venido demostrando en todo este tiempo que te estamos conociendo, que te hemos conocido. Y bueno, ¿no? Pero mi pregunta también va, por ejemplo, yo quisiera saber cómo es que realmente decidiste, no sé, abrir la agencia y decir, ok, no, yo quiero hacer mi agencia y quiero contratar tal. O sea, ¿qué te preguntaste o qué dijiste para poder hacer eso? Bravazo, mira, lo primero que decías acerca de lo que yo he tratado de inculcarles es algo muy importante que no me gustaría pasarlo por alto, y eso se llama cultura.
cuando yo he trabajado, cuando tuve mi periodo de trabajar en otras empresas, o sea, ser un trabajador, siempre o sea, mi mente siempre me llevaba a compararme con mi jefe o con el dueño del negocio. Y yo no sé por qué, de repente es eso algo innato, la verdad que no entiendo, pero yo siempre decía, oye, yo no sería como ese huevón. Yo no sería como ese jefe que para gritando. Yo no sería. Y siempre me comparaba, y siempre me comparaba. Entonces, cuando tú entiendes un poco de la vida y tratas de ser congruente, coherente con las cosas que dices, con las cosas que haces, es ahí donde cuando tú tienes la oportunidad de ser jefe o de ser dueño, tratas de hacer todo lo contrario a lo que nunca has compartido. ¿No? Con lo que nunca has compartido, con lo que nunca has estado de acuerdo, ¿no? Y es por eso que yo siempre, y hablo con ustedes seguido, ¿no? Les inculco eso, ¿no? Nosotros nos sentimos como una familia, trabajamos como si estuviéramos en casa, nos matamos de risa, a veces nos quedamos tomando lonche, a veces coordinamos para ir a jugar vóley, o sea, eso no pasa en los negocios normales. Normalmente la gente está aburrida de que llegue el lunes y esperando que llegue el viernes. Y eso no quiere decir que en algún momento les pase a ustedes, porque puede llegar un momento de estrés que tú digas, ya madre, mañana es lunes y qué sé yo, ¿no? O les he escuchado incluso decir, mañana viernes, yeah, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, pero la gente normal de verdad la sufre. O sea, no es como ustedes que dicen, por decir o por joder, ¿no? La gente, la verdad, la sufre y eso no es vida. Y respondiendo a lo que dices de la agencia, en realidad el ser emprendedor te trae muchos retos, ¿no? Si echamos pluma, y te estoy diciendo que más o menos desde los 20 años emprendo y estoy casi por cumplir 33, si mi matemática no me falla, son casi 13 años como emprendedor, ¿ok? Y eso, o sea, es poco para lo que de verdad significa los emprendedores exitosos y que han logrado un montón de cosas, ¿no? Yo siento que aún sigo en el camino, pero a lo que iba es lo siguiente. En toda esa etapa de prueba y error, en toda esa etapa de probar qué negocio conecta contigo, si funciona, si algo no, he tenido que cerrar muchos negocios, me he generado muchas deudas por tratar de jugar el emprendimiento. Y me pasó algo bien curioso. Llegó un punto de mi vida donde estaba mal en todos mis aspectos, pero sobre todo en el económico, al punto de no tener ni siquiera para pasar la mensualidad de mi hijo. Y yo me cuestionaba varias cosas como diciendo, oye, soy una buena persona, soy capaz. Porque siempre que converso con alguien o que entro a un círculo me dicen, oye, qué chévere cómo hablas o qué chévere que conoces esto. Entonces, no me lo invento yo, la gente me lo ha dicho, ¿no? Y eso no lo digo desde el ego, lo digo desde el cómo he venido pensando, ¿no? Y por qué me iba tan mal al punto de no tener ni siquiera para lo mínimo, ¿no? Entonces, un día decidí dedicarme al Uber, porque me dijeron que ahí podías generar 3,000 soles al menos si te sacabas el ancho. Y aunque no lo crean, hice todos mis papeles para hacer Uber. Presenté un viernes mis papeles, me dijeron, no te preocupes, mañana te activamos para que salgas. Y fue justo ese fin de semana que mandaron a pandemia el lunes y nunca pude hacer Uber. Entonces, en esa pandemia yo me encontré conmigo mismo en muchos aspectos. Por ejemplo, escribí un libro. Es un libro de la historia de mi hermano que se llama Crisis o Creces. La historia de Gerson Vargas, la historia de superación de Gerson Vargas, que la vez pasada les contaba. En esa pandemia también decidí involucrarme mucho con el marketing digital. Invertí en cursos, compré cursos de marketing, cursos de ads, cursos de un montón de cosas. Y eso me ayudó a entender mucho más el marketing, mucho más de la manera de estudiarlo formal y de los títulos y todo. Siento que invertí bien en buenos cursos. Hay unos que no me sumaron mucho, pero igual por algo pasan las cosas. Y luego de pandemia dije, oye, empecé a entender, ¿no? Y dije, oye, yo tengo esto que puedo ayudar a los emprendedores. Y justamente de ahí viene nuestro speech cuando hablamos con muchos negocios que decimos, somos una agencia que se creó post pandemia, cuando nos dimos cuenta que queríamos ayudar a emprendedores a pasar del mundo tradicional al mundo digital y ayudarlos a mejorar sus ventas en redes sociales. Ya, de ahí nace, ¿no? Y lancé una publicación y dije, oye, por si acaso, todos mis 2,000 contactos que tengo, soy experto en marketing digital, si por ahí quieren que les ayude con su negocio, qué sé yo. Y ahí salieron mis primeros clientes, ¿no? Tuve 3, 4 clientes, inclusive de otro país, una persona, un coach, y ahí fue como comencé.
Y a los meses que venían teniendo más clientes, empecé a ver qué áreas podía cubrir más importantes, ¿no? Y ahí es donde entra primero Nayeli con la parte de diseño, que lo hace espectacular, que yo le digo que ha nacido para eso y ella dice que no, pero algún día lo va a entender. De ahí con Brian en el tema audiovisual, por eso que tenemos una producción muy bonita, gracias al talento que tiene Brian. De ahí entró Andrea y Jackie, que también han sido un soporte importante para la agencia en cuanto a atención al cliente, en cuanto a asesoría, ¿no? Un montón de cosas. Y es así como estamos ahorita. De repente, no en nuestro mejor momento, porque eso lo hablamos casi todos los días, pero sí con la convicción de que estamos haciendo bien las cosas y que de verdad queremos ayudar a otros negocios, ¿no? Y nada, creo que me extendí respondiendo a tu pregunta. Pero también tengo otra duda, ya hablando de todo, así la primera vez que, bueno, decidiste todo esto, yo quisiera saber si en algún momento tuviste miedo ya estando, no sé, pues con tus clientes, no sé, ¿qué miedo tuviste o qué sentiste, no? Entrando en ese tema. Claro, oye, esa es una pregunta chévere porque yo siento, o sea, tengo una manera de pensar bastante, a veces incluso hasta ortodoxa, rara, pero yo siento que el miedo lo tenemos todos y para todo, ¿no? Y que el miedo tiene dos cosas bien importantes en el ser humano. O te paraliza o te impulsa. Son las únicas dos cosas que yo le he entendido al miedo. En la mayoría de veces, en la corta experiencia que tengo como emprendedor, a mí el miedo me ha impulsado. Siempre, casi siempre me ha impulsado. Pero también he sentido que es estar paralizado por el miedo. Hasta un peleador de la UFC tiene miedo antes de salir a pelear. La diferencia es que el trabajo emocional es tan fuerte que el miedo lo impulsa a salir a pelearse y a agarrarse a golpes con otro, incluso que tú ves que puede ser más fuerte que tú. Entonces, cuando yo puse la agencia, he tenido un huevo de miedos. Y de todas las clases, porque yo diseñaba, yo hacía campañas, yo hacía las consultorías, yo cerraba a los clientes, yo hacía todo. Y no en todo era bueno, ¿no? Pero tenía que atreverme, ¿no? Entonces, es una buena pregunta porque creo que si a la audiencia que estamos apuntando, sea la clase de miedo que sea, tienes que ser consciente que o te paralizas o te impulsas y de eso va a depender el siguiente paso que venga. ¿Crees que nuestra generación es una generación que está preparada para entrar en el mundo del emprendimiento? Bueno, la verdad que no pensé que me iban a hacer así preguntas tantas, pero no por ustedes, sino que pensamos que iba a ser algo así, vamos a hablar, vamos a huevear un rato. No, sí, te felicito, es una muy buena pregunta. En verdad, yo soy de las personas que constantemente está investigando, constantemente está escuchando, constantemente está leyendo. Aunque hoy en día le he quitado peso a la lectura y estoy más metido a los podcasts, a los audios, a los videos, ¿ya? Y para responder tu pregunta, hoy en día hay muchísimos emprendedores exitosos que son de la generación Z, de la generación de ustedes. Hay muchísimos emprendedores exitosos. Y tú puedes decir, oye Luigi, ¿y cómo es posible que una persona de la generación Z, que se supone que más o menos ahorita debe tener 18, 20 años, no sé si hasta los 22 por ahí están, puedas tener éxito en un negocio y tú tienes 13 años haciendo negocios y a veces nos cuentas que te cuesta y no sé qué? Y yo siento que al ser distintas generaciones, pensamos diferentes y no necesariamente lo que yo hago y la forma de pensar que yo tengo, de repente a mí me está ayudando. Hay muchas cosas que yo tengo que mejorar. Sin embargo, una persona de la generación de ustedes, con de repente con menos información que yo, con más atrevimiento, con más organización, qué sé yo, puede lograr algo mucho más importante en menos tiempo. Ahora, eso no quiere decir que nos encontremos en 10 años y tengamos el mismo nivel de éxito. Porque el éxito es eso. Yo puedo lucharla 15 años y al año 16 ser la persona que quise, teniendo los negocios que quiero y viviendo el estilo de vida que tengo. Y tú lo lograste en 5 años, ¿no? O sea, creo que cada uno vive una carrera distinta. Siempre he sentido que
que el tema principal de esto es la base de creencias que puedas tener, ¿no? Creencias, paradigmas que uno tiene que ir soltando para poder ir desarrollándose en este mundo. Claro, justamente como decías, yo creo que en realidad es muy relativo esto porque, como dices, nuestra generación es más atrevida, se lanza más a experimentar, a poder vivir nuevas experiencias, pero también se cohíbe muy rápido, le da miedo muchas cosas y como que ya no quiere seguir. Entonces, hay tal vez jóvenes que sí la luchan y sí siguen y están ahí porque tal vez tienen el apoyo de alguien, el apoyo de una persona de tu generación o de una persona mayor incluso. Entonces es como que lo que les motiva, ¿no? Pero hay jóvenes que no tienen a nadie y están solos, entonces el miedo a veces siempre gana. Entonces creo que es eso más que todo. Sí, mira, y lo que dices es importante porque una de las cosas que me jode del hoy en día es la información, o sea, la tanta información barata que hay. Y te hago un ejemplo bien sencillo. Ahora que me ponía a investigar sobre anuncios de TikTok y todo, que obviamente nosotros ya estamos haciendo y todo eso, por ejemplo, he encontrado muchos gurús de TikTok. Y entro a verlo a sus perfiles y son gente que te dice cómo hacer campañas, pero aprendieron pagando un curso. O sea, yo invierto en un curso $100, aprendo a hacer campañas y lanzo mi curso para enseñarte a hacer eso. Entonces, eso que es un ejemplo, y en todos los aspectos hay, ¿no? Gente hablándote de cómo crecer, de cómo conectar espiritualmente, de cómo hacer cursos de TikTok. Y son gente que de repente no tiene información, no tiene experiencia y no necesariamente en base a la coherencia te puede encaminar hacia tus objetivos, ¿no? Sin embargo, es tan fácil llegar a la gente que lo que siento yo que hoy en día una persona de la generación Z como ustedes tiene que tener en cuenta antes de tomar una decisión o dar un paso es de quién estoy recibiendo información. Porque si ustedes se dan cuenta, entramos al Facebook, al Instagram, al YouTube y lo que sea y tenemos información de todo con una palabra. Incluso la pones mal escrita y te la acomoda y te lleva a donde tú quieres, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo lo que nosotros sabemos. Pero es tan fácil dar información y hay tanta mala información que me da pena que mucha gente que se encuentra con este famoso anuncio y dice, oye, esto es lo que yo necesito, lo invierte y te enseñan a hacer lo que le enseñaron. Claro, sí. En realidad yo tengo una experiencia con eso, que prácticamente un adolescente o un joven de nuestra generación cuando termina el colegio quiere su libertad y quiere poder ganar su dinero y todo ese tipo de cosas. A mí me pasó, entonces creo que, y vino pandemia, en ese momento yo quería dinero, quería poder ayudar en mi casa porque la mayoría de personas se quedó sin trabajo, entonces era una necesidad de encontrar un trabajo. A los 18 años nadie te quiere dar trabajo porque no tienes experiencia en nada y es muy difícil encontrar un trabajo. Entonces, lo que sí veía en internet eran muchos anuncios en ese momento estaba de moda el vender cursos por Hotmart y todo, o sea, todo digital y virtual, también. Sí. Entonces, yo me acuerdo que, no sé si esto se llama red de mercadeo, pero yo me metí a una red de mercadeo, pagué mi dinero y todo. Y al final, o sea, supuestamente siempre vas a tener el asesoramiento y todo, pero lo más básico, nadie te dice qué tienes que hacer y cómo tienes que comenzar, y eso es lo difícil de comenzar a emprender, porque tienes que aventurarte tú sola y caerte y seguir y así, porque por más que haya un asesor que va a estar ahí siempre y eso, solo te comenta su experiencia, pero no te dice cómo ha comenzado y no te cuenta cómo ha sido sus primeras ventas y lo que ha sufrido, y eso es lo que más nos da miedo, yo creo. Claro, por supuesto. Y eso, complementando eso, o sea, yo también he hecho redes de mercadeo. Yo sé cómo es el sistema, lo he llevado. Sí creo que funcionan.
En realidad, a mí después de años, o sea, tuve ciertos resultados, pero no nada diferente, creo que al promedio. Me gustó, estoy agradecido con esa empresa que hice Redes de Mercadeo porque aprendí un montón, ¿no? Incluso es ahí en Redes de Mercadeo donde yo inicio mi camino de crecer, sobre todo de crecer como persona. Y eso es a lo que más le agradezco. Cerrando ese tema, siento que sí, o sea, si hay algún consejo que se pueda brindar a la generación de ustedes que está incluso hasta hambrienta de salir adelante, pero con sus propios conceptos, hay que evaluar bien de dónde tomamos la información y cuáles pueden ser nuestros puntos de referencia. Creo que eso es vital hoy en día. Yo tengo una pregunta acerca de lo que estás hablando, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando sobre el emprendimiento, el crecer de nuestra generación, nuestra querida generación Z. O sea, es cierto, ¿no? Porque yo también he visto en TikTok, en Instagram, anuncios sobre campañas, sobre cómo hacer campañas, qué nos recomiendan, consejos, tips y todo. Pero entonces, lo que tratas de decir es que, no sé, de repente un joven que está emprendiendo y todo, y no sé, pues de repente le está yendo bien, ¿crees que sea un plus que también lleve un curso acerca de cómo hacer campañas, cómo viralizarse? O sea, ¿tú crees o piensas que es un plus? Mira, yo siento que hoy en día todo lo que puedas estudiar y mientras más versátil seas es un plus. Eso, en la mayoría de mi generación, no era un concepto claro. Te hago un ejemplo. La gente millennial, ¿no? Los que pasamos por ahí los 30 años, normalmente cuando hablabas o compartías, el que había estudiado administración era administrador, quería seguir siendo administrador e iba a morir siendo administrador. Y en su lápida le iban a poner el administrador. ¿Ok? Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Por ejemplo, y hagamos casos cercanos. O sea, por ejemplo, en tu caso, tú has estudiado diseño, pero ¿qué haces acá? Programas, ya sabes hacer copies, haces un montón de... Te falta hacer campañas. Creo que la vez pasada has llamado a un cliente, ¿no? De atención que no tiene nada que ver con tus actividades. Pero es un ejemplo de repente hasta chistoso, pero eso es lo que tienen ustedes y la facilidad que tienen de que puedes meterte a un curso de ads, puedes meterte a un curso de cómo manejar tu marca personal, puedes meterte a un curso de diseño, y cuando te digan, oye, ¿qué eres? Soy de todo, o sea, ¿por qué encasillarte en una sola cosa? O sea, eso creo que es algo que sí se ha roto en esta generación que con un curso digital de repente puede saber muchas más cosas y ser una persona más versátil que antes, que era el contador, que va a morir contador, el administrador que va a morir administrador, el banquero que va a morir banquero o algo así. Sí, no, yo creo que también aparte porque nuestra generación ahora es como que más atrevida a todo. Es como que, no, sí, yo me meto esto. Es como que, oye, pero tú podrías, sí, yo con todo y play, nos vamos con todo. En cambio, siento que a veces nuestro entorno de la otra generación lo ve como que diferente. Es como que, no, tú te vas a dedicar a esto y ya, ok, y piensa de que en lo otro te va a ir mal. Y que no, si tú te estás dedicando a algo y lo dejas por un tiempo, no sé, de repente porque no te sientes bien y todo. Y eso yo siento que a veces los millennials no nos entienden. Es como que, por ejemplo, quiero hacer algo distinto, no me siento bien, quiero dejar, un ejemplo, ¿no? Quiero dejar mi carrera a un lado. Es como que lo ven fatal, lo ven mal. Es como que no, tienes que seguir. Entonces, pero no nos llegan a entender ni comprender. Entonces, pero de repente hablando, yo creo que sí, ¿no? Y sí, justamente lo que dice Naye, yo creo que también esos perjuicios que tal vez tienen ellos, o porque han crecido con esa mentalidad de que si no tienes una carrera no eres nadie en la vida, es lo que nos retiene a poder seguir y experimentar más, porque en mi caso así pasó, ¿no? Pero también es parte de nosotros poder romper eso y decir, ¿sabes qué? No me voy a dejar llevar por lo que diga la generación pasada y voy a hacer lo que yo quiero y si me va mal, que me vaya mal y con todo y miedo. Porque yo creo que, como dices, o el miedo te retiene o te impulsa. Entonces, sería súper chévere que más te impulse que te retenga. Entonces... Mira, en mi generación, el que pensaba como ustedes era la oveja negra. ¿Ok? O sea, les hago un ejemplo familiar.
mi primo estudiando ingeniería, mi otro primo estudiando finanzas, y yo que de verdad que nunca me gustó la universidad. Y por motivos que yo les he contado 1000 veces, pero no con el afán de que no estudien, sino con un afán de contarles un poco de mí. O sea, veía la vida de otra manera y yo era la oveja negra. O sea, yo era como que, ay, no te vayas a juntar con Luis porque después no vaya a ser que ya quieras dejar la universidad. Ay, no te vayas a juntar con Luis que después no vaya a ser que estés poniendo tu tiendita, tu bodeguita en la esquina. Ay, no, eso porque te va a lavar la cabeza, ¿no? Y yo era la oveja negra en mi entorno. Y así de repente le ha pasado a muchas personas de mi generación. Ese pensamiento en mi época era, oye, este está loco y es la oveja negra de la familia. En la época de ustedes o sea, siguen batallando con sus papás con esa mentalidad, pero es como que lo que dijo Nay es tal cual, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me llega al huevo porque es lo que yo quiero y si yo quiero trabajar, no sé, atendiendo, vendiendo helados porque me encanta probar todos los sabores de helados, yo lo voy a hacer y me importa un comino si estudié diseño. No, sí. Y yo creo que aparte, o sea, a mí me pasaba eso. Al principio, porque yo he tenido experiencia trabajando en comida rápida, al principio mis papás no querían que yo trabaje porque dijeron, no, pero entonces ¿por qué estás estudiando? Y como que, pero si yo no salgo no sé, como a tener esa experiencia o ver cómo es la vida así, o sea, yo nunca voy a saber cómo enfrentarme a otras personas. Entonces ellos nunca me dejaron hasta que llegó un punto en el que ya me vieron, pero así como que no decidida, y ya dijeron, ya, a la final esa es mi hija, ¿no? Y es como que, ok, ya te vamos a dejar, ya, postule ya. Entonces yo postulé, entré, y al principio mis papás como que me veían bien matada, porque eso de comida rápida es muy matado, y me veían mal, y me decían, pero estudia, tienes tu carrera. Entonces como que para ellos no era bueno, o sea, también, o sea, no es bueno ya, pero, o sea, para que ganes experiencia, ganes cancha con gente, discusiones, peleas y muchas cosas, yo siento que está bien, porque luego cuando ya tengas un trabajo, ya termines tus estudios, o no sé, pues no, tengas una carrera fija o no, yo creo que ya tienes cancha, o sea, ya sabes cómo enfrentar las cosas y las personas, situaciones y demás, ¿no? Que de repente nuestros papás no lo ven así y es como que no, tu carrera y lo que sigue. Entonces yo opino así, perdón papá. Tal cual. Y uno de los consejos que yo les he dado, y de repente esto a mucha gente lo toma mal, pero yo siempre les he dicho, a la mamá, al papá se le quiere, pero no se le hace caso, ¿no? Es algo que yo siempre les he dicho y no sé. Estoy aplicando. Sí. No, y aparte que como dijiste una vez, como que se siente mejor estando acá en familia y todo, hablando muchas cosas, es que estar en nuestra casa, en nuestra propia casa, estando con nuestra familia, pero sintiendo que no están presentes, ¿no? Y es mejor así, o sea, nosotros, nuestra generación también siente así más chévere. A veces ni queremos llegar a nuestra casa porque sabemos lo que se va a venir, es como que, ay, ahora van a decir esto, hace esto, hace lo otro, no, cuida esto, no, esto. Entonces como que a veces ya ni queremos llegar. Sí, aparte es nuestra vida y nosotros mismos formamos nuestro propio camino. Entonces, el que los otros te digan que te va a ir mal o no lo hagas, piénsalo bien, porque son las típicas palabras que te dicen tus papás, ¿no? Piénsalo bien, no lo hagas, pero te puede ir mal. Es como que, en parte, no sé si son mis enemigos o si realmente quieren que su hija progrese. Exacto, sí, o sea, yo también he vivido eso, pero no tan fuerte, porque mis papás son bastante flexibles y siempre me han apoyado, pero yo he entendido que las personas que más te quieren, a veces son las personas que más te aguantan, además que más te retienen, ¿no? Pero he entendido, y eso es algo que me ha ayudado, es un entendimiento de la vida, he entendido que lo hacen desde el desconocimiento y desde el amor, ¿no? O sea, nunca he visto una mamá prohibiéndote de algo, estando convencida de lo que está diciendo, ¿no? Seguramente te lo dice porque se lo dijeron a ella. Y eso es lo que aprendió. Y uno es repetitivo y las generaciones así van a repetir a no ser que alguien corte el lazo, ¿no? Y yo siento que pasa eso, ¿no? O sea, que te lo dicen desde el amor y ya está en uno saber discernir y tomar tus propias decisiones. Bueno, creo que esas han sido todas las preguntas que hemos tenido para ti. Bueno, Luis, te agradecemos que estés aquí en nuestro programa, en nuestro podcast.
Y espero que te haya gustado. Aún hay más preguntas, ¿no? Pero... Para la próxima, para el siguiente capítulo. Nos vemos en el capítulo 2 de... Cruce de generaciones.